Obviamente, como todos tienen funcionan, el minol depende de la función de los otros algoritmos, entonces sí se ve así afectado en esta zona. Y a Bioclim no. Es que cuánto estamos dispuestos a esperar que nuestro algoritmo sí nos clasifique correctamente. O sea, Bioclim tiene más o menos cercano al 70% de los datos los clasifica bien. Yo esperaría que los algoritmos me clasifiquen por lo menos más del 80%. Claro, mi medida es muy arbitraria, ¿no? Pero considerando el parámetro E, debería ser que me clasifique más del 80% de los datos. Y eso no sucede en Bioclim. Pero era mucho mejor que otros, quiero decir. Pues sí, porque se lleva toda la basura de los demás. Pero bueno, digamos en este caso, en la yo no puedo con esa palabra, retrospectiva, a Bioclim le va mínimamente mejor que GAM, aunque predice un poquito más de área. ¿Sí? Entonces, así como conclusión, bueno, no conclusiones, sino un resumen general de esta parte del capítulo, es que obviamente la tasa de éxito va a depender del umbral de corte. Algo que me parece a mí muy bonito fue identificar que Random Forest, un algoritmo que últimamente se está utilizando mucho y que la gente lo tiene como muy novedoso y o sea, como que la gente está tendiendo a pensar que aquellos algoritmos que entre más complejos sean y hagan más iteraciones y toda la onda son mejores. Random Forest en este caso de proyecciones en el tiempo demostró que no fue, o sea, que sí tiende a subajustar mucho nuestros datos y que hay que tener un poco de cuidado. De pronto Random Forest funcione mejor en otros casos al trabajar con presencias o ausencias verdaderas y ese tipo de cosas, pero aquí no fue así. Promoviendo para aplicaciones de nivel 2. Y los GLIMS pues mostró una mejor tasa de éxito en las proyecciones durante los 3 tiempos, pero los GLIMS sí tienden a predecir una mayor proporción de área. Y GARP presenta una mejor, pues los que les mencioné, ¿no? GARP presenta una mejor tasa de éxito al hacer retroproyecciones. Les voy a mostrar un caso así muy rápido de los mapas, porque realmente son muchos. Y de mis clasificaciones, yo no sé esto, bueno, ahí ya toco así. Entonces, esto serían las clasificaciones para mis 2 umbrales, del tiempo 1 al 2 y del 1 al 3, para una especie que se llama Tlapetes pileatus. Y este sería BC, significa Bioclim. Creo que vean, esto va a ser un poquito largo, pero que vean la variación de los comportamientos, de los mapas binarios. BC del 1 al 3, BRT del 1 al 3, con sus 2 umbrales, el 10 percentile y el least present threshold. GARP, mi amiga hablándome por el chat aquí. GARP del 1 al 3. Los GLIMS, miren, esto es lo que... Ay, Chihuahua, esto es lo que les decía. O sea, digamos, para esta especie la significancia fue muy, muy bajita. Digo, si veo un mapa, pues está horrible. Van a quedar los puntos adentro, quieras o no. O sea, ¿cómo haces para quitar ese problema de esa predicción? O sea, te lo digo porque es súper complicado cuando uno hace ese tipo de predicciones. Jugar con el número de presencias que te predice correctamente, pero cuando tienes un área grandísima. Pues yo creo que en el caso de GAM, o sea, ya sería que yo explorara tratando de ajustarle los términos o algo así. O sea, ¿tú cómo lo hiciste para probar? Solamente tenías los puntos con los que evaluaste tu proyección. Y apliqué una prueba binomial. Y aquí en este caso específico lo que veo es que la P es más bajita en comparación a los otros, o sea, más grande en comparación a los otros algoritmos. Pero no hay manera de ajustar el área de dicha, o sea, como grande, más chiquita. No, en ese sentido no. De pronto, lo que te digo, de pronto ya sería explorar más dentro del algoritmo para esa especie en específico, añadiéndole, quitándole términos dentro de la regresión, ¿no? Bueno, Maxent, no sé si alcanzan a ver, los estoy tapando por aquí. Maxent sigue siendo Maxent. Random Forest,
que eso es lo que quería que vieran. O sea, en el presente Random Forest para esta especie funciona bien, pero para hacer esta proyección, esto es alarmante realmente. Random Forest, los GAMs, el minol, o sea, el promedio de todos. Listo, esto es del primer tiempo, esto es del segundo al primero, o sea, una retroproyección y una proyección. No sé cómo, sí, creo que sí. Sí sé cómo se hace, ya vi. Oh. Ahora sí se ve. Ahora Random Forest sí le va a ir bien. Aquí. BRT es así rapidito, ¿no? Pero... ¿Y por qué crees que el Random Forest funciona así? Por el mismo proceso intrínseco del Random Forest de generar árboles, de tratar de... O sea, siempre está ajustando y ajusta los datos. Por la clasificación de los datos. Siempre es por el funcionamiento del algoritmo que trata de ajustar mucho, de reducir siempre el error dentro de toda la rama de árboles que crea. Eso es lo que yo pienso. Pero funciona bien en el presente y no cuando lo... Bien en el presente, pero también es ajustado. O sea, bien en el presente me refiero a que logra clasificar sus puntos, obviamente, y tiene una UC buena, pero uno, no tengo aquí ahorita la imagen, pero uno compara un Random Forest, también se va así como muy rodeando los puntitos y así, en el presente. A eso digo que, o sea, que sí me clasifica, obviamente, bien los puntos, pero sigue ajustando los datos. No, pues yo creería que de pronto una explicación más sencilla o digamos, bueno, como yo lo veo es que lo hace demasiado específico para las condiciones en que encuentra los puntos. Entonces esas mismas condiciones sencillamente al ser tan únicas y tan específicas no las encuentra cuando las proyecta en el futuro al hacer ese mismo sobreajuste. Sí, es un problema de sobreajuste y además de cómo maneja los climas no análogos. Acuérdate que pueden truncar, extrapolar o clampear. Entonces seguramente trunca. Sí, porque Trunca y además sobreajusta. Puede ser que esté sucediendo, bueno, sobreajusta por naturaleza y puede estar truncando. Who knows? Ahora habría que jugar con la parametrización. También. Para que relajar el sobreajuste. Sí, yo apliqué para todos mis modelos, fue como mi línea general. No exploré los parámetros de cada modelo para cada especie. No lo hice. Yes. Una pregunta que es interesante cuando estás haciendo proyecciones más o menos leves, ¿sabes? No estamos entre Tiempos muy... ahorita y la última glaciación. Pero... Aquí está el micrófono. No, pero cuando se vean. Después de esta semana no voy a tener nada de voz. Una pregunta interesante cuando estás haciendo análisis así sobre cambios de condiciones relativamente leves, no es qué tan bien es la predicción en tiempo 2, sino si la predicción en tiempo 2 o en tiempo 3 es mejor, si la transferencia de los modelos te da una predicción mejor que simplemente usar el modelo del tiempo de calibración. ¿Sí veis? Hacer una comparación entre mi calibración y mi proyección en el área. Exacto. Sí. Ahora, parte de eso, como con Random Forest, va a ser artefacto porque está truncando. Sí, y no hay nada. Pero sería bien interesante si hay, imagínate, Maxent o GAM y La correlación pasa sobre los climas que van cambiando levemente, pero si ese cambio leve mejora la predicción en comparación con el original. Entonces es bien fácil de hacer, aplicas tus puntos del futuro a tu modelo de tiempo 1, ¿sí? Y luego comparas las métricas de éxito con la transferencia y sin la transferencia. Es otra manera de ver si
realmente el haber hecho todo eso de reconstruir los climas específicos a cada tiempo, como que te brindó algo nuevo e informativo. ¿Recuerdan el paper que les mencioné cuando lo del clima que se me adelantó alguien? Ellos más o menos hicieron así y trataron de ver cómo el área ocupada que se mantiene entre mi calibración y mi retro... Sí. Bueno, y ya para terminar, y clics más rápido, pero la cosa sí se sigue comportando más o menos similar. La cosa, bueno, los algoritmos, perdón. Random Forest. Sí había, pero creo que el área que hay la tapan los puntos. Sí, eso es cierto. También, o sea, no lo veamos no lo satanicemos. Yo, como les digo, yo generalicé una fórmula para mi especie y apliqué una fórmula general, ajustándole quizás un poco de los algoritmos del número, bueno, yo utilicé un número de árboles mínimo de 500 y de variables por cada una de mis particiones que fuera n-1. De pronto si le ajustamos algo así o otras cosas ya intrínsecas del algoritmo puede mejorar, ¿no? GAMS. Bueno. Y seguimos. LIMS. Mande, digo, señora. Otra vez. Que, pues digamos que estamos viendo todos los algoritmos para diferentes épocas que usaste, pero ahora la pregunta es si efectivamente has visto cambios en esa distribución, en esos 3 periodos. No me he sentado juiciosamente a hacerlo porque es la tercera parte de mi trabajo, pero la idea es eso, es ver cómo en esos tiempos, obviamente yo ya para el futuro, para lo que es el presente, o sea, lo que ya pasó, no haría las proyecciones en el tiempo, no solamente sería para 2030, 2060. Ya haría las calibraciones con mis periodos climáticos correspondientes a sus registros y ver cómo ha cambiado el nicho para esa especie en estas 5 ventanas temporales, pero aún no llego a esa parte. A la escala de tiempo que tú trabajas, ¿es posible evaluar la estabilidad de los nichos? Sí. O sea, el nicho en general, o sea, la idea de todo esto es que el nicho se conserva, ¿no? De pronto a partir del tiempo de mis tiempos, de esta escala tan reducida temporal, se está expresando, son como diferentes formas, o puede ser problema de mis puntos en los registros, ¿no? Que en un año ha sido colectado en otra zona o algo así. Esas son cosas que tengo que ajustar en mi cabeza para hacerlo más adelante, pero sí se supone que el nicho se ha conservado. O sea, si nos mantenemos bajo la teoría que el nicho se ha conservado durante mucho tiempo, en estos casos en esta escala pues también vamos a encontrar en el nicho esas similitudes. Pero eso es lo que quiero ver. O sea, bueno, la idea es ver eso, o sea, cómo están respondiendo las especies del clima árido en esta época, en este periodo de transición tan rápido de las variaciones climáticas. Y si tengo muchos artefactos ahí que tal vez tengan que manejar de alguna forma en el sentido de que mis periodos tal vez no me estén reflejando muy bien esas variaciones climáticas, que estas variaciones climáticas en el nicho, estas variaciones de los nichos se deba a mi muestreo como tal. Entonces son cosas que aún tengo que definir, explorar. Tengo una pregunta. Bueno, tú estás evaluando estos modelos de distribución, estás viendo en general una tendencia de ampliación de los rangos de distribución. ¿Tienes una forma de compararlo? No, pero aquí, bueno, sí, pero sí, sigue. ¿Tienes alguna forma de poder comparar con la cruda realidad de las coberturas, cómo se han ido comportando y qué significado puede tener biológico para la especie, lo que estás encontrando? O sea, en estos cambios entre los tiempos, que estás viendo sus potenciales cambios de distribución, o sea, si hay cambios de cobertura que están siendo más favorables o desfavorables para esas especies en ese periodo de tiempo, ¿hay forma de hacerlo?
Es que recuerden que esto son las proyecciones, o sea, esta parte fue más que todo para ver la capacidad de los algoritmos. Pero esto de ver cómo se ha comportado durante el siglo XX mis especies, se hace es con los registros del tiempo 1 con el clima del tiempo 1. Y ahí sí puedo tratar como de encontrar una tendencia en este tiempo, ¿no? Que esta sería la forma como lo tengo pensado hacer, y también explorando el nicho ya particular de la especie durante estos tiempos. Y, o sea, como tú me preguntas que cómo puedo comprobarlo, o sea, corroborarlos por cosas, es porque lo ideal sería que yo me hubiese ido al campo y tratara de medir algunos parámetros como la abundancia, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, o sea... Pero lo puedes asociar a ciertas coberturas, entonces que esta especie se encuentra distribuida en ciertas coberturas, digamos, de bosque, nublado, de montaña, entre ciertos parámetros de altura, y que eso se supone que estaba antes y que de pronto ahora ese bosque ya no existe, entonces de pronto tu proyección te dice una cosa, pero tu realidad te dice... O sea, sí, tendría que conseguir... Asociarlos a la transformación que ha habido. Sí, a la transformación del paisaje. Si has pensado llevarlo hasta allá. O sea, yo sé que sería un trabajo, pero... Digamos, para el primer periodo de 1910 a 1949, esa información no está disponible. Digamos que, como se decía antes, era información que daña o mete mucho ruido en la calibración del modelo. No, pero puedo hacer un proceso de depuración de mis resultados. Y, o sea, yo sí consideré el uso de suelo como una de mis variables para hacer una depuración posterior, pero... Pero no hay cambio en el uso del suelo, que es diferente. Sí, el cambio, porque para México existe información de 1970 y también del 2000, aunque estas con sus limitantes de que no realmente mis periodos van a coincidir temporalmente, ¿no? Y para el futuro, yo también más o menos pensaba hacer mis proyecciones de cambio de uso de suelo hacia el futuro, que eso fue algo que hice para la maestría, pero también raya como dentro de la ciencia ficción. Pero sí lo consideré. Otra cosa, sí lo consideré. O sea, sí estoy tratando de considerarlo según tengo una estudiante que está haciendo eso aparte, pero va muchísimo más lento porque también depende de mis resultados. Para hacer eso de la proyección al futuro, hay diferentes tipos de escenarios. Entonces, ¿tú qué escenario utilizas? ¿Quieres que te solucione tu pregunta de trabajo? ¿Cuál escenario voy a utilizar? Bueno, ¿cuál modelo general de circulación primero, no? Para México existen unos escenarios, voy a irme para allá. Para México, un grupo de personas canadienses y un mexicano ajustaron los datos de las estaciones climatológicas a los modelos generales de circulación con sus correspondientes familias y escenarios. Primero voy a empezar a usar esta información, no voy a usar la información de WorldClim. Y yo te pasé a ti la liga y las variables, ¿no? Dentro de estos, ¿cuáles voy a usar? Realmente como es estas personas te ofrecen más o menos como 10 posibilidades. Voy a hacer comparaciones entre extremo y moderado y voy a agarrar 3 de los modelos de los laboratorios, pues del CIRO, no recuerdo ahorita cuáles son los otros 3, pero específicamente sí serían esos, no recuerdo ahorita los nombres. Y ya los usé, ya los hice, pero no recuerdo los nombres. ¿Y a qué tiempo? 2030 y 2060. Que es lo que tienen, también tienen hacia el 2090, pero ya hay como que... claro. Yo te quería preguntar ahorita que bueno, yo sé lo peligroso el uso de los puntos por periodo. A mí me preocupa más que la presión que tú encuentres se deba a la distribución de los puntos, al número de puntos y su distribución entre periodos. Puede que eso esté afectando más los resultados que propiamente el cambio observado en cada periodo. Pero yo por eso te quisiera sugerir que en lugar de hacer la gran cantidad de mapas que hiciste para muchas especies, para muchos algoritmos, sería bonito a lo mejor que eligieras especies
donde tuvieras mejor representadas a través de los periodos, los puntos, y más homogéneamente representados. Hace rato te platicaba Carlos del cambio en uso de suelo. Yo creo que el cambio en uso de suelo no tanto para generar modelos, sino podría estar afectando como el número y la disposición de los puntos. A lo mejor en los últimos periodos los puntos tienden a estar asociados más en zonas más escarpadas, porque ya todas las zonas planas han sido agricultura, ¿no? Entonces eso puede estar sesgando. Yo creo que a lo mejor algo bonito sería, se me ocurre, enfocarte más a regiones, más que todo el país, es buscar, por ejemplo, a especies que sean de zonas montanas y hacer un análisis propiamente de las zonas montanas, olvidándote más del país, sino por las zonas montanas, ¿no? Y a lo mejor ahí podrías calibrar más bonito y ver el efecto como más biológico sobre una región en particular, más que las aves restringidas a México. Las aves de montaña restringidas a México. Sí. Que esas fueron las que usé. Pero, bueno, algunas. Sí, pues, pero a lo que voy es que yo veo que tú mapas pones Baja California y Yucatán. Y están jugando de alguna manera, ¿no? Esta especie, según ¿cómo se llama? Atlapeles, pues se distribuye en casi todo el país, pero en las zonas montanas del país, ¿no? Y para algunos algoritmos sí se hacían esas reflexiones hacia zonas, de pronto hacia las montañas, hacia esta zona de las montañas, para algunos algoritmos. Pero, o sea, no. Si lo estoy considerando dentro de mis especies, trabajar de pronto con solo aquellas especies que se distribuyen aquí, que tengo acá Lipepla douglasii que te había mencionado, o aquí Icterius, no recuerdo específicamente la especie, pero sí estoy considerando especies específicas para algunas zonas, que ese es el objetivo general de mi trabajo, hacer esa comparación entre especies que tienen esas afinidades particulares dentro de lo que yo pude obtener de los registros y del clima, si lo estoy considerando. Pero sí tienes razón en el sentido de que mis variaciones puedan deberse a la cantidad de puntos que estoy utilizando por los periodos. Una última al respecto. Yo creo que esperarías que la proyección entre periodos que están juntos fuese mejor, ¿no? Sí. Y no sé qué encontraste tú al respecto. Sí, las proyecciones entre los periodos 2 y 3 y 3 y 2 son muy similares. Sí se comportan en el caso de los algoritmos, sí. Es que en mis presentaciones de PowerPoint no puse esas grafiquitas porque promedié, ¿no? Entre forecast y hindcast, como se diga. Pero sí fueron muy similares porque los climas y también el número de estaciones que utilicé pues fue comparable, ¿no? En relación a mi primer periodo. Oye, no es una pregunta, entonces, la conclusión es que... ¿Qué conclusión preliminar? Sí, preliminar. Tú puedes decir entonces que sí está habiendo un efecto en este periodo que tú estás midiendo del cambio del clima de las especies que tú utilizaste. Hay un cambio de clima. Sí, y sí hay un efecto en las especies. Sí hay un efecto en las especies. ¿Y alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Y pues concluyo con esta muy nostálgica diapositiva de los agradecimientos a las personas que me han colaborado, que son mi gurú, el doctor Osvaldo Telles Valdés, el doctor Richard Pearson, el doctor Javier Manjarres, un herpetólogo, estas dos personas, Cristian, que me ayuda mucho con la parte estadística, Adolfo Navarro, Oscar, un investigador del Centro de Recursos IDRISI México, que es la página donde podemos los mexicanos descargar las variables que yo creé, y la doctora Mary Blair, que es estudiante de postdoctoral del doctor Richard Pearson, y obviamente a nuestros maestros, los doctores Jorge Soberón, Tom Peterson y el doctor Enrique Martínez Meyer.